Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenito de energía positiva y listos para sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y paisajes espectaculares. Porque hoy, mis queridos adictos a las historias, nos vamos de viaje a Turquía, pero sin necesidad de sacar el pasaporte. ¿Cómo? Pues a través de sus increíbles telenovelas, esas series que nos roban el sueño, nos hacen reír a carcajadas y llorar a moco tendido. En este vídeo he preparado una selección exquisita, un top 10 de las novelas turcas que, en mi humilde opinión, tienen que ver sí o sí. Y lo mejor de todo, completamente subtituladas al español, listas para maratonear y dejarse llevar por la magia de Estambul, Capadocia y otras locaciones de ensueño. Olvídense de buscar enlaces raros o calidades dudosas, porque hoy les voy a dar las claves para encontrar estas joyas en plataformas legales y con la mejor experiencia posible. Antes de que nos sumerjamos en esta lista imperdible, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de mis recomendaciones y si quieren seguir descubriendo nuevas series y películas de todo el mundo, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje inolvidable a través de las mejores novelas turcas. Empecemos este recorrido con una novela que combina a la perfección el romance con el drama familiar, una historia que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Estoy hablando de ***Karasevda** o Amor Eterno en español. Esta novela, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Él, un ingeniero de minas de origen humilde, y ella, una joven de familia adinerada. Su amor se ve truncado por las presiones familiares y las maquinaciones de Emir, un hombre obsesionado con Nihan. Años después el destino los vuelve a unir, pero las circunstancias han cambiado y el amor que sentían se enfrenta a un torbellino de secretos, venganzas y peligros. Karasevda es una novela intensa, llena de giros inesperados y actuaciones espectaculares. La química entre Burak y Neslihan es innegable y la banda sonora te transporta directamente a Turquía. Si buscan una historia de amor apasionada con toques de thriller, esta es la novela perfecta para ustedes. La pueden encontrar en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, donde suelen tener las novelas turcas más populares subtituladas al español. Sigamos con una historia que ha conquistado corazones en todo el mundo y que se ha convertido en un verdadero fenómeno. Me refiero a ***Erkencikus** o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una inyección de alegría y buen humor. Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, empieza a trabajar en una importante agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación está llena de obstáculos, malentendidos y situaciones divertidísimas. Erkencikus es una novela ligera, fresca y llena de encanto. La química entre Demet y Can es explosiva y te hace creer en el amor a primera vista. Además, los paisajes de Estambul y las locaciones paradisíacas donde se desarrolla la historia son un verdadero regalo para la vista. Si quieren pasar un buen rato, reír a carcajadas y suspirar con una historia de amor adorable, Erkencikus es la opción ideal. Pueden buscarla en plataformas como YouTube, donde a menudo los canales oficiales de las productoras suben los episodios subtitulados. Ahora, cambiemos un poco de registro y adentrémonos en una novela con toques históricos y un drama familiar que te dejará sin aliento. Hablo de ***MYZYL** o El Sultán en español. Esta superproducción, basada libremente en la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico, nos sumerge en el intrigante mundo del Imperio Otomano del siglo XVI. La novela narra la ascensión al poder de Suleimán y su apasionado romance con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. ***MYZYL** es una novela épica, con una producción impecable, vestuarios lujosos y una ambientación que te transporta a otra época. La trama está llena de intrigas palaciegas, ambiciones desmedidas, luchas de poder y romances prohibidos. Si les gusta la historia, el drama y las grandes producciones, esta es una novela que no se pueden perder.
Generalmente las grandes cadenas de televisión tienen derechos de este tipo de producciones, así que busquen en sus plataformas online. Cambiando de tercio, nos topamos con Asterisco Asterisco. Aşk Memnu Asterisco Asterisco, que en español sería algo así como Amor Prohibido. Esta novela es un clásico turco, un drama psicológico que explora las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino de su esposo, un joven atractivo y mujeriego. Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una novela intensa con personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo hasta el último momento. La ambientación es elegante y sofisticada, y las actuaciones son impecables. Si les gustan los dramas psicológicos con toques de romance y traición, esta novela es para ustedes. Es un clásico por lo que es más fácil encontrarla en plataformas menos convencionales, pero siempre busquen subtítulos de calidad. Ahora les voy a recomendar una novela que combina el drama con la acción y el misterio, una historia que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Se trata de Kukur, o El Pozo en español. Esta novela nos lleva a Kukur, un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval, una poderosa mafia que impone sus propias reglas. Cuando la familia se ve amenazada por un nuevo enemigo, Yamak, el hijo menor, regresa a Kukur para proteger a su familia y su barrio. Kukur es una novela con un ritmo trepidante, llena de escenas de acción, intrigas y personajes carismáticos. La ambientación es cruda y realista, y la banda sonora es espectacular. Si les gustan las historias de mafias con toques de drama familiar y romance, esta es una novela que les va a encantar. Busquen en plataformas especializadas en series de acción. Sigamos con una novela que ha cautivado al público con su historia de amor incondicional y superación personal. Estoy hablando de Mucice Doctor, o Doctor Milagro en español. Esta novela, que es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que lucha por superar sus dificultades y demostrar su valía en un hospital de Estambul. Mucice Doctor es una novela emotiva, inspiradora y llena de mensajes positivos. La historia de Ali Befa te llega al corazón y te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación. Si buscan una novela conmovedora que les haga reír, llorar y reflexionar, esta es la opción perfecta. Es una serie que ha tenido mucho éxito, así que es fácil encontrarla en varias plataformas de streaming. Cambiemos de género con una novela histórica más reciente y con una protagonista femenina fuerte y decidida. Me refiero a Kurulus, Osman o Fundación, Osman. Esta serie narra la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano, y su lucha por establecer un nuevo estado en un territorio plagado de conflictos y ambiciones. Si bien se centra en las batallas y la política, también explora las relaciones personales de Osman y su familia. Esta novela destaca por su producción a gran escala, sus escenas de batalla épicas y el desarrollo de sus personajes. Si disfrutas de las series históricas con un toque de drama y acción, Kurulus, Osman es una excelente opción. Ahora les recomiendo una novela que conquistó al público con su trama original y sus personajes entrañables. Hablo de Bir Zamanlar Kukurova o Tierra Amarga. La historia se centra en Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul a Kukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, para escapar de un pasado tormentoso. Allí se hacen pasar por hermanos para conseguir trabajo en la granja de Demir, un hombre poderoso y adinerado que se enamora de Zuleya. Tierra Amarga es una novela llena de drama, intriga y romance con personajes complejos y una ambientación rural preciosa. Si les gustan las historias de amor prohibido con toques de misterio y venganza, esta es una novela que les va a encantar. Volviendo a las comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Senkalkam, que en español se traduce como Llamas a mi puerta. Esta novela, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca por culpa de Serkan, un arquitecto rico y arrogante. Para conseguir una nueva beca, Eda se ve obligada a fingir que es la prometida de Serkan durante 2 meses.
Lo que empieza como un acuerdo falso pronto se convierte en una relación real llena de amor, humor y malentendidos. Senkalkapm es una novela divertida, fresca y llena de química entre los protagonistas. Los paisajes de Estambul y las escenas románticas te transportan a un mundo de ensueño. Si buscan una comedia romántica ligera y entretenida, esta es la novela perfecta para ustedes. Y para cerrar este top 10, les recomiendo una novela que combina el drama familiar con el suspense y el romance. Se trata de Erkay, que se centra en Reyyan, una joven que es obligada a casarse con Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Lo que Reyyan no sabe es que Miran se casó con ella para luego abandonarla y humillarla, pero a medida que pasa el tiempo, Miran se enamora perdidamente de Reyyan y su plan de venganza se complica. Erkay es una novela intensa, llena de giros inesperados y actuaciones espectaculares. La química entre los protagonistas es innegable y la ambientación es impresionante. Si les gustan las historias de amor con toques de venganza y drama familiar, esta es una novela que no se pueden perder. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este recorrido por las 10 novelas turcas que, en mi opinión, tienen que ver subtituladas al español y completas. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a estas historias que nos transportan a un mundo de emociones y paisajes increíbles. Recapitulando brevemente, hemos hablado de Karasevda, un amor eterno marcado por el destino; Erkencikus, una comedia romántica que te robará el corazón; Mutesem YZYL, un drama histórico lleno de intrigas palaciegas; Askmemnu, un amor prohibido con consecuencias devastadoras; Kukur, una historia de mafias con toques de drama familiar; Mucize Doctor, una novela inspiradora sobre la superación personal; Kurulus, Osman, un drama histórico sobre la fundación del Imperio Otomano; Bir Zamanlar Kukurova, un drama rural con toques de romance y venganza; Senkalkapm, una comedia romántica fresca y divertida; y Erkay, una historia de amor con toques de venganza y drama familiar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas novelas turcas. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas novelas ya han visto? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Hay alguna otra novela turca que me recomienden? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para terminar, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.